Y vamos a estar en Hechos 19, del 11 al 20. Voy a leerles. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre del Señor Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos, que practicaban la hechicería, trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Amén. Esta prédica de hoy es una continuación de la prédica anterior del pastor Yared de hace 15 días, para los que se acuerdan, y vamos a ver un poco el contexto. Pablo continúa en Éfeso. Ya tenía aproximadamente 2 años de estar en Éfeso predicando y obviamente había mucha reacción en la gente. Y empezamos con algo excepcional que Dios estaba haciendo en Pablo. Otras versiones en el versículo 11, dicen que Dios hacía grandes cosas por medio de Pablo. ¿Quién hacía grandes cosas? Dios. Pablo estaba siendo utilizado por Dios y todos esos milagros excepcionales que estaban sucediendo eran para darle crédito a Pablo de que él era un mensajero de Dios. Amén. Esto sucedió en esta manera solamente porque el Nuevo Testamento no estaba terminado. Vemos cómo mucha gente intenta imitar este poder aún en la actualidad. Muchos falsos profetas, muchos falsos pastores y maestros andan queriendo imitar esto y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Entonces Pablo tiene esta demostración de poder dada por Dios, es realmente Dios el que lo está haciendo por medio de él. Y llegan estos exorcistas judíos que querían imitar ese poder de Dios. Pensaron que solo usar la frase mágica en el nombre de Jesús podían hacerlo. Vean, cuando Jesús envió a los 70 discípulos en Lucas 10, ellos Dios les dio poder para sanar enfermos, y cuando ellos llegaron a donde Jesús, le decían: Jesús, hasta los demonios se nos sujetan, nos hacen caso. La respuesta de Jesús fue: no se alegren de eso, alégrense, gócense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Entonces, Pablo, todo lo que estaba pasando por medio de Pablo, realmente era porque Pablo estaba glorificando a Cristo. En ningún momento él estaba gozoso de que eso estuviera pasando necesariamente, sino el gozo de Pablo estaba completamente en Cristo. Cuando llegan estos magos que quieren hacer lo mismo, imitar el poder de Dios, se dan cuenta de que no pueden hacerlo. El demonio en la persona responde y les dice: yo sé quién es Jesús, y yo sé quién es Pablo, pero ustedes no sé quiénes son. Y los deja en ridículos y los manda desnudos corriendo. Nada más imagínense en el cuadro 7 hombres corriendo desnudos, todos golpeados, despavoridos, ridiculizados, porque intentaron imitar el poder de Dios. El poder de Dios nunca puede ser imitado. Amén. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos querían usar ese poder para gloria suya, nada más, no para la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque la diferencia con los discípulos en Lucas 10 es clarísimo. Jesús les dijo: no se regocijen de que pueden
de que los demonios se les sujetan. Regocíjense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Regocíjense de que Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros. Amén. Entonces la gente, muchos de esos pastores y falsos pastores y falsos maestros que andan echando fuera demonios para arriba y para abajo, y que toda la enseñanza se basa en eso, que es pura mentira, lo que están haciendo es dejando de predicar a Cristo. Entonces la gente está oyendo un evangelio falso, un evangelio apartado de la Biblia, donde todo es pura emoción, todo es echar fuera demonios, o esto o lo otro, que no es lo correcto, no es lo que Dios nos enseñó en su palabra. Y lo peor de todo es que intentan desacreditar el poder del Señor. Amén. Entonces, vemos cómo inclusive el demonio reconoce quién es Pablo, quién es Jesús. Yo no sé ustedes, pero muchos decimos, yo conozco al Señor. Yo antes de entregar mi vida a Cristo, yo decía, yo conozco a Dios. Pero ¿saben una cosa? Dios los conoce a ustedes. Yo he entendido que es más importante que Dios nos conozca a nosotros. Porque todo el mundo, toda la creación habla de Dios. Si lo vemos en Romanos 1, toda la creación habla de Dios. Basta con ver las montañas, basta con ver el cielo. No hay excusa. Nadie puede ser excusado delante de Dios por no conocerlo, porque toda la creación habla de Él. Pero nos conocerá Dios, como Dios conocía a Pablo, como Dios pudo usarlo para que Pablo hiciera esto. Otro detalle importante es que el poder que Dios le dio a Pablo fue también en ciertos momentos. Por ejemplo, Timoteo, que era un discípulo de Pablo, muy querido, Timoteo estuvo enfermo y Pablo le recomienda que tome un poco de vino por el problema estomacal que tenía. ¿Por qué no lo sanó? Porque Dios usó este poder cuando quería lograr un propósito específico en un área específica. En este caso, Éfeso. Éfeso era una ciudad que estaba llena de idolatría, estaba sumida y y prácticamente de rodillas delante de Diana de los Efesios, era el dios de ellos, y por esa razón Dios necesitaba que la manifestación de su poder fuera más evidente. Entonces por eso Pablo en ese momento específico, Dios estaba haciendo grandes cosas en su vida. La proclamación de las grandezas del Señor provoca una bomba nuclear en los oyentes. ¿Y por qué una bomba nuclear? Les voy a explicar esto. Cuando estos siete personas intentaron imitar el poder de Dios, salieron avergonzados, desnudos, golpeados. La noticia corrió por todo Éfeso de una manera sumamente rápida. Vean, en esos tiempos no había internet como ahorita, no había poner un estatus en Facebook, mira lo que le pasó a esos tipos. No había nada de eso. Pero la noticia fue tan fuerte, la evidencia de eso que sucedió fue tan fuerte que corrió rápidamente por todo Éfeso. Todo Éfeso se dio cuenta de lo que estaba pasando y la obra que Dios estaba haciendo por medio de él. Amén. Punto A. La Biblia cuenta toda la grandeza de Cristo. No necesitamos ver las señales milagrosas que los apóstoles hicieron para creer. Amén. Vean, cuando la Biblia fue terminada, ya el poder que Dios le dio a los apóstoles quedó terminado. ¿Por qué? Porque toda la grandeza de Cristo está escrito aquí. Lo que yo les estoy contando ahorita está escrito aquí en la Biblia y es la verdad. Esto de estos 7 judíos sucedió y vean la reacción. Vamos a ir viendo más adelante la reacción de los magos y de los brujos estos que estaban con ellos cuando oyeron el mensaje. La Biblia cuenta toda la grandeza de Cristo. No necesitamos ver otra cosa o andar buscando señales como hacían los fariseos, ¿verdad? Que danos una señal para poder creer. Jesús les respondía, ahí está la señal de los profetas, todo está escrito. Amén. Entonces, vemos varias cosas interesantes. Los magos estos,
andaban tras su propia vanagloria, andaban buscando poder, estaban llenos de ídolos en su corazón, eran personas místicas, de estas personas que andan viendo cómo pueden tener poder de la mente, cómo pueden hacer esto o lo otro, cómo pueden adivinar el futuro. Hay mucha gente de ese tipo ahorita. Por ejemplo, uno de los negocios más grandes que hay ahorita en la actualidad es consultar el horóscopo, que le lean las cartas, que le lean esto y lo otro. Todo el ser humano nace con una necesidad de Dios. Amén. Lo que pasa es que todos tratamos de llenar ese hueco, ese vacío con otras cosas. En el caso de ellos fue mediante buscar un poder místico, algo en su mente que les dijera, sí, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Otros es en el alcohol, otros en la pornografía, otros en las drogas, en diferentes cosas. Yo en lo particular pasé buscando a Dios de muchas malas maneras, tratando de llenar mi vida porque yo tenía un vacío enorme en mi vida y intenté con una cosa, con la otra, hasta que, gloria a Dios, alguien me predicó a Cristo y pude entender la verdad y la belleza de su sacrificio, del haber tomado mi lugar que yo merecía. Y gloria a Dios porque alguien me predicó el Evangelio y yo pude decir, sí Señor, esto era lo que yo estuve buscando en toda mi vida. Amén. Ok, entonces, la vida de estos Éfesos estaba llena de ídolos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, como decía Calvino. Es cierto, nuestro corazón siempre está maquinando, ideando qué ídolo hacerse de una u otra cosa. Si no es la televisión, es la computadora o el Facebook o el yo mismo, o el trabajo, o la universidad, tantos y tantos ídolos que tenemos que Dios quiere quemar y Dios quiere que nosotros quememos y que nos arrepintamos de eso. Vamos al punto 2. ¿Qué es un ídolo? Porque a veces pensamos que el ídolo es la imagencita, ¿verdad?, que está en la iglesia o la que llevan en la procesión y que eso es el ídolo, nada más, pero no es cierto. Cualquier cosa, actividad o ser en nuestra vida que esté antes de Dios es un ídolo. Amén. No hay ningún amén. Cualquier cosa, actividad o ser que esté antes de Dios en nuestra vida es un ídolo. Por ejemplo, si mi confianza está puesta en mis estudios, en mi inteligencia, en lo que yo sé o en lo que no sé, en el trabajo, si mi confianza está en los hijos que tengo o en cualquier cosa, es un ídolo. Porque yo no puedo tener mi confianza nunca puesta en algo que no sea Cristo Jesús. Amén. Porque es una esperanza falsa. Si yo pongo mi confianza en mi trabajo, qué absurdo, qué tonto soy. O en las riquezas, o en los muchos ahorros que tenga. Las riquezas van a desaparecer, todo lo que vemos ahorita va a desaparecer, todo eso es temporal. Es absurdo que nosotros pongamos nuestra confianza en alguien más que en Cristo. Amén. Estos judíos estaban haciendo eso, pero vean lo que sucede. Dice que la historia corrió velozmente y un temor solemne descendió sobre toda la ciudad. Y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Vean, el temor que ellos tuvieron cuando vieron esa demostración de poder fue un temor de reverencia total. Ellos llegaron y dijeron, entendieron, definitivamente todo lo que nosotros hemos hecho, todos los libros que tenemos, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos estudiado es basura. Hemos reconocido que este es el Señor verdadero, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra. A Él vamos a rendir honra y honor. Eso reconocieron, sabiendo que Él era el Salvador, no teniendo miedo al castigo, ¿verdad? Porque un cristiano que ha entregado su vida al Señor no tiene que tener miedo al castigo, pero sí un temor reverente al Señor y una comprensión completa de la grandeza, del poder, la majestad y la santidad de Dios. Amén. Punto A. El temor de Dios deja sin valor alguno cualquier ídolo. Amén. ¿Qué pasa? Si yo tengo temor de Dios en mi vida, temor de Dios, cuando yo comprendo la grandeza del poder de Dios, del amor, de su soberanía, de su santidad, yo voy a entender
que ningún ídolo va a tener valor. Vean, cuando corrió la voz en todo Éfeso, que el temor reverente descendió sobre la ciudad, dice más adelante que muchos llegaron a ser creyentes y confesaron sus prácticas pecaminosas. O sea, inmediatamente se dieron cuenta que el camino por el que estaban caminando era incorrecto. Y dice, varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. Los libros preciados, su vida, su ídolo, los llevaron para allá. Pero vean, vamos a ir más adelante. Dice que el valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. ¿Ustedes saben cuántos son 50,000 monedas de plata ahora? No tienen idea. Más de $200,000. Cada moneda de plata representaba un día, una jornada laboral de un empleado raso. Entonces hagan números. 50,000 días de, voy a ponerlo bajo, de un salario mínimo. Estos $200,000 los estoy calculando con un salario mínimo en Nicaragua. En otros países sería mucha más plata. Vamos a empezar ahí. Los libros que ellos quemaron valían $200,000 y no les importó que los libros costaran $200,000. Amén. Entonces, ¿por qué no les importó? Porque ellos entendieron que el poder de Dios y la majestad de Dios es mucho más grande que eso. Porque tiene más valor. Porque Cristo es realmente lo vale y lo cubre todo. Simplemente dijeron, yo quiero ese poder. Yo quiero experimentar y vivir bajo la soberanía del Señor. Agarraron, los botaron, los quemaron, no les importó. Vean, y no les importó solo el valor monetario, sino el valor sentimental. ¿Cuántos años caminaron ellos con estos libros? ¿Cuántos años estuvieron ellos confiando en eso, practicando, estudiando? Yo estuve metido en cosas místicas y gloria a Dios que me sacó también de eso. Y es libros de libros. Y me puedo imaginar a esta gente estudiando y estudiando y estudiando teorías de teorías y teorías. Y me imagino que tenían un conocimiento vasto en esto, pero no les importó entregar todo a causa de Cristo. Amén. B. El temor de Dios echa fuera la autocompasión. Si eso que pasó en Éfeso pasara ahora en Nicaragua o en algún país centroamericano, tal vez diríamos, vamos a poner que no eran los libros nuestro ídolo, vamos a poner que es la computadora que me está haciendo caer en pornografía. Y hago esta comparación porque es muy válida con esto. ¿Qué estaba apartando a estas personas de Cristo? Eran sus libros de magia, eran toda esta cuestión que estaban haciendo. Pero si la computadora es un medio para que usted esté pecando, o para que esté metido en Facebook todo el día, para que esté chismeando, para que esté viendo cosas que no tiene que ver, o si el televisor no se puede apartar de él y es ver novelas para arriba y para abajo, ellos, al escuchar de la grandeza de Cristo, en lugar de los libros, hubieran agarrado el televisor, pantalla 52 pulgadas, no importa, lo hubieran quemado. ¿Por qué? Porque eso los estaba apartando de Cristo. Ellos entendieron que ese ídolo no podía estar entre ellos y el Señor. Amén. Pero ahora nosotros, ¿cuántos ídolos tenemos en nuestra vida? ¿Cuántas cosas nos hemos creado? ¿De cuántas cosas estamos dependiendo? Y no hemos querido quemar ningún ídolo. Estamos oyendo una historia del Señor que pasó real y vemos la reacción de ellos que eran completamente apartados de Dios. Oyeron lo que pasó con estos tipos que salieron desnudos, avergonzados, y ellos se arrepintieron. Ellos tuvieron temor reverente de Dios y comprendieron la grandeza de Cristo. Y lo demostraron. Amén. Lo demostraron. La autocompasión que afecta mucho, que es el pobrecito yo. Tal vez si nos hubiera pasado a nosotros, si pongamos que hubieran sido los libros, que nosotros hubiéramos tenido un montón de libros como ellos, tal vez hubiéramos dicho, no, yo creo sí en la soberanía del Señor, pero pobrecito yo, ¿cómo iba a quemar estos libros? Me costaron un montón de plata, todos mis ahorros, mejor los vendo, mejor los negocio, o alguna cosa de ese tipo llegaría a nuestra mente. Pero ellos tomaron la decisión correcta, quemaron eso, le dieron, esto no tiene ningún valor, no importa esto. Amén. La autocompasión
roba la perspectiva eterna de Dios. Cuando nosotros decimos, pobrecito yo, ¿cómo me voy a deshacer del televisor que me está haciendo caer en pecado? O de la computadora, o esto o lo otro, cualquier cosa que sea. Pobrecito, yo he invertido mucho en ese tiempo, mucho recurso en este ídolo. Pobrecito yo, ¿cómo voy a vivir sin eso? Estamos cayendo en autocompasión. Es ver las cosas temporales, lo que yo ocupo a este momento, roba la perspectiva eterna de Dios, porque cuando yo digo, pobrecito yo, nadie entiende lo que yo he pasado. A mí me maltrataron mis papás, mi trabajo no me va bien. Estamos dejando en claro que no conocemos quién es el Señor, ni cuál es su poder, ni su soberanía, ni nada. Simplemente estamos enfocados en el yo, y eso es un ídolo. La autocompasión, cuando yo empiezo a decir, pobrecito yo, y es interesantísimo cómo funciona, porque el pobrecito yo busco otras personas que son pobrecitas también, para alimentarme. Ah, sí, ¿verdad? Te pasó esta cuestión de que sí, te maltrataron muchísimo. Sí, pobrecito. Y yo también, vieras que a mí me pasó esto y esto. Entonces se van alimentando y no viven bajo el poder majestuoso del Señor. Entonces, la autocompasión, que aquí pasa mucho, tiene que ser quemada de sus vidas. No más, pobrecito yo. ¿Cómo puede decir alguien, pobrecito yo, cuando tiene como Dios y Señor al Creador del cielo y la tierra? Al principio, al primero y el último, al alfa y el omega. ¿Cómo puedo decir yo, pobrecito yo? Pobrecito el que está afuera, que no ha escuchado a Cristo. Ese sí es pobrecito. Esa gente, si muere sin Cristo hoy, para el infierno. No es posible que alguien pueda entrar al cielo sin Cristo. Amén. Pobrecito el que está afuera. Pobrecito la persona que está limpiando en el pasillo, si no ha escuchado a Cristo y no ha entregado su vida a Cristo. Esos son pobrecitos, nosotros no. Amén. Estamos sabiendo que hay un montón de pobrecitos allá afuera, pero muchas veces nos estamos refugiando nosotros. Oh, pobrecito yo, no pobrecito el de afuera. Eso es un pecado. Pero no estamos pensando en el pobrecito de afuera. ¿Por qué? Porque estamos pensando solo en el yo. Estamos pensando solo en nuestras necesidades, solo en lo que yo ocupo. Solo yo soy pobrecito, los demás no. Hay que predicar a Cristo de las cosas tan grandes que ha hecho. Vea lo que pasó aquí. Ellos simple y sencillamente corrió toda la voz de lo que había pasado y la gente se convirtió por eso, porque hubo un temor reverente que descendió sobre la ciudad de todos los que oyeron el milagro grandísimo que Dios había hecho. Amén. Entonces, también muchas veces pensamos, y lo he comentado varias veces, que tenemos que ser teólogos para predicar de Cristo, que tenemos que saber mil versículos, que tenemos que llevar cursos para evangelizar. Eso no es cierto. Cuéntenle a la gente cuán grandes cosas ha hecho Dios con ustedes. Amén. Y la gente va a escuchar eso. Y si usted pasa leyendo la Biblia y orando, y está bañándose con el Evangelio a diario, Dios le va a traer a memoria los pasajes bíblicos que Él quiere tocar con la persona. Amén. La C. El no temer a Dios es tonto e insensato. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Por qué es tonto e insensato no temer a Dios? Porque cuando yo no tengo temor de Dios, simple y sencillamente mi vida va de camino al infierno. Porque si yo no tengo temor de Dios, reverente de Dios, no miedo al castigo para el cristiano, porque toda la ira de Dios fue satisfecha en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todo lo que nos tocaba a nosotros, Jesús lo llevó, pero está para los que creen en el Hijo de Dios, no para todos. Pero, ¿qué pasa? No hay temor de Dios, entonces pensamos, o la gente piensa, que todo el mundo se va a salvar, que sí, que sacrificio de Jesucristo en la cruz, que gloria a Dios por eso, pero no hay temor de Dios en sus vidas. Entonces, no importa lo que haga, no ocupo arrepentirme, no ocupo cambiar de dirección, no ocupo adorar a Cristo, y piensan que por sus obras de justicia,
porque son buenos, supuestamente, porque tienen un matrimonio que son fieles, porque no toman licor o esto o lo otro, porque son buenos socialmente, porque la gente dice, ustedes qué bárbaros, son un ejemplo para la sociedad. Piensan que eso es suficiente y menosprecian la sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario. Eso es no temer a Dios, es tonto e insensato. La falta de temor de Dios va a llevar a la gente al infierno. Amén. D. El temor de Dios conduce al arrepentimiento y el arrepentimiento verdadero. La historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual, y un temor solemne descendió sobre la ciudad. El nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Descendió el temor reverente de Dios, solemne de Dios, y ellos reconocieron sus pecados y los confesaron. Amén. Entonces, ¿por qué yo no me arrepentí antes? Y yo a veces me hago esa pregunta. ¿Por qué hasta los 28 años? Si ya yo sabía, ya me habían hablado un poco de Dios y eso. Porque no había temor de Dios en mi vida. Pero si yo hubiera muerto sin Cristo, yo ahorita estaría en el infierno. Y la verdad es el lugar que todos merecemos. Pero gloria a Dios por darnos a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para rescatarnos. Porque si no fuera por ese sacrificio, todos ahorita estaríamos en las puertas del infierno. Amén. Entonces, cuando hay temor de Dios, eso conduce al arrepentimiento verdadero. Cuando yo tengo temor de Dios, y el temor de Dios que yo conozco, la santidad, y póngame atención, la santidad de Dios, la majestad de Dios, su poder, su soberanía, su grandeza, su belleza, su amor, su fidelidad, su juicio, su ira. Ya yo no voy a andar pecando ahí como quiera. No puede ser porque el temor de Dios me va a hacer a mí estar en completo arrepentimiento día a día. Y cada cosa que pasa, que hago mal, yo me voy a sentir muy, muy mal. Y va a haber un dolor enorme en mi corazón que me va a hacer arrepentirme del mal que estoy haciendo. Amén. Si no, no importa. Vamos a fallar 1001 vez. No nos va a importar porque no hay temor de Dios en nuestras vidas. La 3. La consecuencia de la predicación bíblica es el arrepentimiento real y profundo, sumisión al poder de Dios y la grandeza de Cristo. Cuando predicamos de la palabra de Dios, vamos a tener reacciones en la gente diferentes. En este caso, o en todos los casos, va a haber gente que va a oír el mensaje y se va a arrepentir, y va a haber gente que va a oír el mensaje y no lo va a escuchar. Amén. Hay dos tipos de personas, solamente. Para Dios solo hay dos, sus hijos y los hijos del diablo. Punto. No hay más. No hay intermedio, no hay grises, no hay medio hijo de Dios, medio hijo del diablo. No existe eso. Eso no sale de la palabra de Dios. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Para que por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros fuéramos redimidos, comprados, pueblo adquirido por Dios. Sin Cristo estamos perdidos. Entonces, en esta historia de Hechos, dice que muchos de los que creyeron, o varios de los que creyeron, confesaron sus prácticas pecaminosas. No dice todos. Aunque todos en Éfeso oyeron la historia que estaba pasando. Pero no todos, dice que varios. Yo esperaría que fueran todos, pero no, varios. Entonces, ¿cuál es usted de los varios que escucharon la palabra de Dios y se arrepintieron de verdad? ¿O de los varios que escucharon la palabra de Dios y la negaron? El arrepentimiento verdadero requiere confesión, apartarse del pecado y volver a Cristo. Yo no puedo decir que me he arrepentido realmente
si no están esas tres áreas en mi vida. Los judíos, dice, varios de ellos que practicaban la hechicería, bueno, anteriormente llegaron a ser creyentes, confesaron sus prácticas pecaminosas. La confesión es importante. Cuando Juan el Bautista, que veíamos en la prédica de Pastor Jared hace 15 días, arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos está cerca. Juan el Bautista estaba refiriéndose a que es necesario arrepentirse, que haya un temor de Dios, pero también que es por Jesucristo que esos pecados van a ser perdonados. Que sin entregar nuestras vidas a Cristo, eso no va a suceder. Entonces, es confesar el pecado. Sí, Señor, yo he fallado. Hay un dolor en mi mente, en mi corazón. Algo feo se siente. No es un remordimiento. Es diferente. Algunas veces confundimos arrepentimiento con remordimiento. El remordimiento es, sí, yo sé que hice mal porque la Biblia lo dice, pero si no hay dolor en mí, en mi corazón, de yo sentir que algo mal está pasando, de que yo le fallé a Dios, de que yo necesito arrepentirme como David. O sea, si ustedes leen los salmos, se van a dar cuenta de un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, porque el rey David estaba echado a morir. O sea, sentía una gran pena, una gran carga en su corazón. Entonces, si es remordimiento, estos judíos, ¿sabe qué hubieran hecho? Hubieran confesado el pecado. Sí, tienen razón, nosotros hemos practicado la hechicería y reconocemos que eso es apartado del Señor, pero nunca hubieran quemado los ídolos. Amén. Nunca los hubieran quemado. ¿Por qué? Porque su valor estaba en eso. Era su ídolo. Entonces, cuando ellos llegan y queman los libros que valían más de $200,000, no tuvieron autocompasión, no dijeron, pobrecito yo, pobrecito nosotros, tanto que hemos ahorrado para comprarlos. No dijeron nada de eso, no les importó. ¿Y qué están dando testimonio ellos? De que nunca más iban a volver a esas prácticas. Eso fue lo que dijeron. No, sí, confesamos nuestro pecado, hemos fallado en esto. Y aquí está la prueba de que estamos arrepentidos, y quemaron todo. No les importó el valor, y les estoy diciendo más de $200,000. Y se lo estoy poniendo poquito, porque en realidad es el salario de una jornada laboral de ustedes. Entonces, si ustedes ganan más que el salario mínimo, eso está representando, y puede representar mucho más. Son 50,000 monedas de plata, y cada moneda de plata valía la jornada de un obrero. Amén. Entonces, la palabra en griego de arrepentirse significa cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Entonces, si yo estoy caminando en este lado hacia el mal, o mi pie se está apartando hacia el mal, a izquierda o derecha, el arrepentimiento lo que hace es una pausa y decir, Señor, sí, reconozco que he pecado, confieso mi mal y me devuelvo hacia Cristo. ¿Sí me explico? No puede ser que yo diga, Señor, sí, sé que estoy haciendo mal, estoy arrepentido y sigo caminando igual. No puede ser hacia el mal. Siempre el arrepentimiento verdadero siempre va a tener un cambio de dirección. Entonces, si nosotros, y mucha gente lo hemos visto, que ha venido y se ha reunido con nosotros y llora, y aquí y allá, mira, sí, ahora sí es cierto que estoy arrepentida de eso que estoy haciendo, pero su vida sigue igual. Si no hay cambio, si no hay un volverse a Cristo, eso no es un arrepentimiento, es un remordimiento. Ese remordimiento no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos arrepintamos de verdad, de corazón, que nuestros corazones estén humillados delante de Él, que confesemos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para salvarnos, dice su palabra. Podemos entrar confiadamente y en todo pecamos, de todo nos hacemos ídolos. Todos aquí somos idólatras de una cosa o de la otra.
Y gracias a Dios porque Dios va quitando los ídolos en nuestra vida hasta que todo lo corruptible que hay en nosotros está vestido de incorruptibilidad. Hasta el momento que Él venga, todo lo malo y feo que tenemos va a ser cambiado. Pero hasta ese momento, nosotros ocupamos arrepentirnos a diario. No es una cosa que pasa una vez, porque pecamos todos los días. No hay un día que pase que no pequemos en algo. El que dice que no peca es un mentiroso. No hay persona santa como algunos piensan o quieren hacer creer a la gente. No hay una persona infalible, ni líder religioso que sea infalible, ni que sea perfecto. El único perfecto se llama Cristo Jesús. Amén. El único santo, poderoso, se llama Cristo Jesús. Amén. Y no hay forma de que nosotros podamos llegar a tener la plenitud del conocimiento de Dios si no es por medio de Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es esto: ¿qué van a hacer con los ídolos de sus vidas? Ustedes saben, porque Dios les está hablando en su corazón. Dios les está diciendo, esto ha sido un ídolo en su vida. Este trabajo ha ocasionado que usted aparte su mirada de mí. Hay gente que nos ha llegado a decir, mira, no puedo ir a la iglesia porque el domingo tengo que trabajar. Así, el domingo tengo que trabajar por 200 pesos. No voy a ir a la iglesia. Entonces, perdiéndose la bendición enorme de Dios, de estar acá, de saber que el domingo es un día del Señor, que es el día del Señor, que es para mí es el día favorito de la semana. Yo anhelo que llegue el domingo, anhelo venir a verlos, anhelo compartir con ustedes, anhelo venir a adorar a Dios con la música, anhelo venir a escuchar la prédica. Para mí el domingo es el día favorito. Por nada del mundo podría poner yo un trabajo por el domingo. ¿Cómo vamos a hacer semejante cosa? ¿Cómo vamos a pecar de manera tan fea delante de nuestro Dios? Si hacemos eso, no tenemos un conocimiento correcto de Dios, no hemos conocido a Dios. Entonces, es momento de que confesemos nuestros pecados, de que tengamos la certeza de que el Señor es fiel, que no nos va a rechazar, que podemos llegar a Él directamente, confesar nuestros pecados, pedirle que nos cambie y que nosotros tomamos un cambio de rumbo. Amén. Vean, si hay algo importante de hoy que quiero que se lleven es que ningún ídolo, nada, tiene más valor que Cristo. Amén. Usted puede agarrar el mundo entero, puede ser Bill Gates, puede tener, no sé, todo el mundo. Ponga que usted es dueño de todo el mundo. Eso es nada a la par de la grandeza de Cristo. Digamos que usted puede tener todo el poder y todos los reinos están a sus pies. Eso es nada comparado a la grandeza de Cristo. Y si estoy hablando de cosas de este tipo, cualquier cosa que usted tenga apartada de Cristo es basura. Amén. Sea lo que sea, aunque a usted le haya costado lograrlo un montón, un título universitario, por ejemplo, si usted lo tiene y eso no le da gloria a Cristo, es basura. Si usted tiene un televisor de 52 pulgadas y lo que está viendo ahí no glorifica a Cristo, basura, es un ídolo. Si usted tiene un trabajo que le impide ir a la iglesia o que le ponen reglas para que usted no venga aquí a adorar a Dios, es basura. Amén. Todo lo que tengamos en nuestra vida que no le dé gloria y honra a Cristo es un ídolo y es basura. Son cosas que van a pasar con el tiempo. Son cosas que van a ser destruidas. Son cosas que son pasajeras. Pero el sabio pone la mirada en las cosas eternas. El sabio sabe que esta vida es pasajera. 75 años, 80 tal vez por ahí, si Dios lo permite, pero más o menos por ahí anda el rango de vida, cada vez disminuye más. Hay países que ya el máximo nivel de vida son 60 años. Y muchas veces estamos construyendo nuestro propio reino, queriendo
satisfacer nuestras necesidades, el yo, el orgullo, el competir con la gente, el quién tiene más. Si él se compró este carro, yo quiero comprarme el otro carro mejor. Estamos en la vanagloria de nuestra mente, completamente perdidos de la majestad de Cristo, poniendo nuestra mirada en las cosas terrenales. Todo esto va a desaparecer, ese hotel va a desaparecer. Todo, las sillas, la ropa, todo va a desaparecer. El temor de Dios nos lleva al arrepentimiento verdadero y al reconocimiento de la eterna gracia de Jesucristo en nuestras vidas. Y ya no vamos a pensar en el hoy, que mira, que pobrecito yo que no tengo esta cuestión, o el valor de las cosas, o el valor del ídolo, o lo que fuera, sino todo lo contrario, va a ser que quitemos los ídolos de nuestra vida, que nos arrepintamos, que cambiemos de dirección y la mirada esté puesta en Cristo, donde está sentado a la diestra del Padre. Amén. La aplicación de esta prédica es que todas las cosas del mundo carecen de valor, como les había dicho, y es importantísimo que empecemos a reconocer cuáles son los ídolos que hay en nuestra vida y los quememos. Ya, no podemos seguir cargando con eso. Si seguimos cargando con eso es porque no tenemos temor de Dios en nuestra vida. Amén. Y lo que quiero que se lleven, que es la aplicación bíblica, es eso. No hay un ídolo, no hay nada que tengamos que sea mayor que Cristo. Amén. Y que es necesario que si nosotros estamos caminando en la dirección incorrecta, si el camino de nosotros no es Cristo, el camino angosto, que hagamos una pausa en el camino, confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos de verdad, no con remordimiento, y cambiemos de dirección. Si hay cosas que no podemos cambiar, Dios es poderoso para hacerlo. Yo le pedí a Dios, yo fui alcohólico, para los que no saben, tomé mucho tiempo, y yo sabía que había cosas que yo podía dejar, que yo podía, o sea, que Dios me iba a dar la fuerza para hacerlo. Había otras que no, porque una adicción para mí era muy fuerte. Yo le pedí a Dios, Señor, yo quiero, ya no quiero ser alcohólico, pero necesito tu ayuda para eso. Dios me quitó el alcoholismo en 2 meses. Entonces, gloria a Dios por eso. Dios puede hacer todas las cosas, no hay nada imposible para Él. Entonces, si hay algo que estamos batallando, sepan que Cristo es mayor que todas las cosas y no hay nada imposible para Él. Y si nosotros nos sometemos a Él con corazones contritos y humillados, aún las cosas que son difíciles para nosotros dejar, Dios se va a glorificar y Dios las va a cambiar. Amén.